a nuestra presentación y bienvenido entonces a este rally navideño, las mejores oportunidades del año, y es donde finalmente lo que tenemos que hacer es buscar de muchas formas cuáles son las situaciones actuales. Siempre lo que hemos dicho en términos generales para poder hacer trading o llevar a cabo buenas inversiones, lo que tenemos que hacer es poner un poco, alejarnos de lo que está sucediendo actualmente para poder buscar el contexto de los mercados, qué está ocurriendo, para ir a buscar cuáles son finalmente las situaciones que tenemos que tener en consideración a grandes rasgos, para ir a buscar las oportunidades puntuales que el mercado nos pueda entregar finalmente. Y es con eso, por supuesto, que el coronavirus mantiene, por supuesto, un escenario predominante al día de hoy, en donde finalmente los mercados durante el tercer trimestre y el segundo trimestre de este año todavía no logran dejar atrás el impasse producido por el coronavirus. Hemos visto, por supuesto, diversas situaciones que están complicando a las diversas economías del mundo, y con esto obviamente uno de los grandes impactos que ahora último se ha presentado ha sido la crisis energética, que se produce finalmente por los cuellos de botella, por las grandes y altas demandas que producen los mercados, los contribuyentes, luego de restringir o disminuir finalmente las restricciones que se tenían a la población producto de la pandemia, lo que significa entonces que un alto porcentaje o una alta cantidad de personas sale a consumir muy prontamente, eleva por supuesto los niveles de demanda y los niveles de oferta que en los mercados existen, y con esto me refiero a todos los productos que uno puede encontrar en el mercado, no dan abasto o no logran cumplir con los niveles de demanda. Esto obviamente significa que los precios también tienden a aumentar, ahí es donde podemos ver obviamente un caso puntual de la inflación, y puntualmente lo que desarrolla que las fábricas tengan que producir mucho más de manera acelerada, y eso es lo que significa entonces consumir mayor cantidad de materias primas en un corto periodo de tiempo, lo que determina entonces una crisis de las materias primas, una escasez de ciertas materias primas, lo que origina entonces una crisis energética. Eventualmente, al día de hoy, uno podría pensar que esta demanda y la oferta podría buscar ciertos equilibrios, pero todavía no se logra finalmente encontrar un escenario de estabilidad económica y que pueda finalmente entregar una satisfacción a los mercados y reconocer que la pandemia o los impactos negativos al día de hoy se han dejado de lado. Y eso es lo que uno tiene que reconocer o considerar como algo predominante, que todavía el coronavirus, con las altas tasas de contagio que todavía existen en muchos países, que por supuesto limitan también la confianza de los contribuyentes, de los consumidores, es lo que también limita a ratos la demanda. A veces tenemos obviamente escenarios de alta demanda, como lo hemos visto en los gráficos, como también por supuesto caídas importantes, y eso es lo que va dando finalmente la confianza de los mercados y también cómo se van desarrollando las políticas monetarias de acuerdo finalmente al comportamiento también de la economía. Ahora, hay tres puntos que son particulares al día de hoy y cuáles son y que vienen siendo el problema durante la última época. Y finalmente tenemos por un lado la demanda, los periodos o bien este escenario de estanflación, que la estanflación no es más ni nada menos que un periodo de alta inflación y bajo crecimiento, y luego de eso también tenemos a la crisis energética. Si bien tanto la demanda como crisis energética recaen en esta inflación, hemos querido, por supuesto, desgregarlo o diseminar esto en tres puntos para poder entenderlo bastante bien. Finalmente, la demanda o la amenaza de las nuevas variantes, así como la desaceleración que se proyectan sobre economías desarrolladas, como lo hemos visto en China, con un crecimiento en torno a un 4,9%, en Estados Unidos en torno a un 2 y un 3%, el crecimiento finalmente de manera preliminar para el tercer trimestre del año. Europa, que también presenta escenarios de desaceleración importante, son finalmente los que afectan o que ponen en jaque a las cadenas de producción y los suministros, los que hoy parecen finalmente mostrar ciertos quiebres. Ahora, imaginémonos qué es lo que se harán finalmente los billones de nuevos estímulos estadounidenses si no hay bienes que suministrar, no hay infraestructura libre para entregarlo y no hay energía barata para respaldar la producción de tales bienes. Ningún ejército, si es que se llega a disponer como lo presumía el gobierno británico, poner a trabajar el ejército, no va a lograr favorecer la logística globalizada, dado finalmente las vulnerables o las vulneraciones del sistema que han venido mostrando durante el último tiempo. Esto nos lleva finalmente a considerar que ante un alto grado de demanda y, como lo comentábamos previamente, un bajo nivel de oferta, significa que la inflación tiende a aumentar. Y es donde
ante escenarios de alta inflación y bajo crecimiento, se comienza obviamente a señalar un escenario o un periodo de estanflación. De acuerdo con los recientes comentarios indicados por los miembros Fed, la inflación parece no ser transitoria, según se logra desprender de sus palabras, así como el dinamismo de ciertos sectores que parecen ralentizarse, justificando lo que no se requerirá en pleno empleo para llevar a cabo restricciones en la política monetaria. De hecho, la jornada de mañana nosotros conoceremos una nueva reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que se baraja con un alto grado, una alta posibilidad de comenzar el proceso de normalización monetaria. De hecho, hemos publicado recientemente en un video para todos ustedes, lo cual lo voy a mostrar a continuación, mientras seguimos acá, un video en donde hemos comentado cuáles son las implicancias y cuáles son las diferencias de este proceso de normalización que se va a llevar a cabo o que se puede llevar a cabo a partir del día de mañana por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que significa, o las diferencias, o las grandes diferencias entre la normalización que se comenzaría a implementar a partir de este mes de noviembre del 2021 versus la implementación de la normalización monetaria que se llevaba a cabo en el año 2014, a partir de enero del 2014. Por lo tanto, les voy a dejar el link a través del chat para que lo puedan revisar luego de que finalicemos este seminario y puedan tener obviamente en consideración algunos detalles que son importantes de revisar cuáles son finalmente el diálogo que la Fed podría sostener y cómo obviamente esto podría finalmente afectar a los mercados y también, por supuesto, a este rally navideño que se pronostica que pueda llegar a ser nuevamente abultado. Ahora, otro de los puntos que también y que comentábamos de manera previa viene siendo la crisis energética. El choque económico provocado por el COVID-19 es evidente, sin embargo, peor ha sido durante los procesos de recuperación económica al intentar volver a la normalidad. La creciente demanda y la lenta reacción de las fábricas han provocado quiebres de stock en materias primas, afectando principalmente a los que proveen energía eléctrica, tales como el gas natural y el carbón, los que lograron máximos históricos durante el mes de septiembre y octubre del presente año. Esto ha suscitado la demanda de otras materias primas como el petróleo, mientras que los metales se ven exprimidos al máximo para cumplir con los cuellos de botella producidos, así como la caída de los inventarios a niveles históricos. Por ejemplo, en el caso del cobre. El cobre que ante una situación de demanda que la economía requiere, tiene que obviamente lograr suplir de cierta forma la escasa oferta que se tiene al día de hoy, luego de los quiebres de stock que se han producido, y eso obviamente también genera un alto valor en su cotización. Pero hemos comenzado a revisar que ante un escenario de mayor demanda y cuando las previsiones comienzan a cambiar en torno al stock, que pasan de menos 100.000 toneladas a más 80.000 toneladas para el próximo año 2022, esto obviamente comienza a preocupar a la valorización o a los operadores de cobre que podrían llegar a considerar un valor menor al actual en el metal rojo que cotiza en la Bolsa de Londres, considerando por supuesto el efecto de oferta versus demanda, que obviamente eso es uno de los puntos importantes siempre que se hace un análisis sobre las materias primas. Ahora, si nos detenemos en Estados Unidos particularmente, la gran interrogante viene siendo si los aumentos de los precios se va a traspasar finalmente al precio final de los productos eventualmente. Esto ha sido una pregunta que hemos considerado y hemos sido repetitivos, majaderos en este término, o bien en este punto, teniendo en consideración que finalmente los reportes de PPI de IPP finalmente han tendido a aumentar considerablemente a lo largo del tiempo. De hecho, si nos fijamos en el reporte de agosto, teníamos un salto hasta un 8,3%, lo cual finalmente induce o bien significa un escenario de mayor inflación o costos de producción que prontamente se podrían traspasar esto a los valores finales o bien a los valores que nosotros pagamos como consumidores o como contribuyentes. Ahora, para el otro lado, para el próximo reporte de Producto Interno Bruto se espera una fuerte corrección, la cual finalmente conocíamos la semana pasada, en torno de un 2,7 a un 2%, que es el actual, que pasa a ser la revisión de este minuto, en donde la previsión no logra ser alcanzada y la revisión o bien la cifra actual responde a un 2% de Producto Interno Bruto de manera preliminar para el tercer trimestre de este año 2021, lo cual entonces significa una fuerte corrección en el crecimiento de Estados Unidos, cuando los precios, como podemos ver en esta gráfica que tenemos por acá abajo, aumentan de manera sostenida durante este año 2021, sin dejar de lado las gasolinas y los alimentos, sino que todo es lo que ha tendido a aumentar finalmente la inflación. De hecho, fíjense cuál es la tendencia que se marca
desde el año 2017 a la fecha, una tendencia totalmente al alza que va señalando un efecto positivo sobre los precios, y eso por supuesto contrarresta los esfuerzos que ha tendido a hacer la Reserva Federal al día de hoy para incentivar la economía y que esto obviamente no juegue en contra. Ahora, un punto importante de todo esto que puede seguir causando estragos sobre las economías mundiales viene siendo las materias primas, y la que nosotros ponemos obviamente ahí como pregunta, crisis energética. Se consideran los precios de manera transversal durante los últimos meses, a pesar de ser considerado en reiteradas ocasiones por los encargados de la política monetaria de los bancos centrales como aumentos transitorios. Hoy, al revisar el reporte durante los últimos 12 meses, se establecen saltos importantes, tales como la energía que cobra relevancia en el hemisferio norte, que a puertas de un invierno, el que parece proyectarse con un promedio menor en sus temperaturas mínimas, complican en el escenario económico al leer un incremento de un 25% año a año, y que recientemente ha llevado a cotizar al gas natural hasta nuevos máximos históricos, mientras que el resto de las materias primas se sostiene en torno a los máximos alcanzados durante la pandemia y en algunos casos superan niveles prepandémicos. Ahora, lo que antes parecía ser un sesgo positivo para la economía, hoy parece volverse un problema importante. Las recientes previsiones de crecimiento para China, Estados Unidos y Europa, como lo comentábamos anteriormente, parecen apuntar a un escenario de menor dinamismo al cierre del presente año, lo que se vuelve más complejo aún al tener en cuenta la evolución de la inflación, la que anualmente en Estados Unidos se mantiene en torno a un 5,3%. Si bien experimenta un aparente descenso al comparar con el mes previo, 5,4 en julio, la relación que sostienen los productores con este mismo parece indicar que prontamente podría existir un aumento sustancial, esto al revisar los últimos reportes de PPI, que aumenta sistemáticamente hasta un 8,3% durante agosto, y de acuerdo a las previsiones anuales, el IPC podría presentar un incremento anual de un 2,5 de cara al año 2023. De hecho, en la gráfica que nosotros estuvimos mostrando durante esta jornada, en el video que les mostraba, o que quiero que puedan revisar una vez finalizado el seminario, tenemos las proyecciones de la Reserva Federal en términos de empleo, crecimiento y también inflación. Podemos darnos acá que el cambio real del Producto Interno Bruto de cara al año 2023 se proyecta en torno a un 2,4%. La tasa de desempleo espera que caiga hasta un 3,5%, el próximo año un 3,8%, y la inflación que finalmente termine en torno a un 2,2%, un 2,1%, y este año en torno a un 3,4% y un 3% para considerar. Ahí están las comparativas entre la inflación que uno podía revisar en marzo de este año, acá tenemos March Projection, versus finalmente lo que se está entregando al día de hoy en términos de proyección de inflación. Claramente, la Fed ha asumido que la inflación no es transitoria, sino que se ha corregido al alza a todo grado de precios que se puede haber considerado a comienzos de este año 2021. Ahora, lo importante es saber qué es el rally navideño. Evidentemente es lo que nos convoca y es lo que vamos a estar ahora revisando. ¿Qué es el rally navideño? Es una simple patrón, como lo comentábamos en un video que hacíamos la invitación a través de nuestro perfil de Instagram, @AdmiralMarketsLatam. Hacíamos un comentario breve en donde indicábamos que finalmente responde a un simple patrón estacional que refleja que las últimas jornadas del año muestran un incremento importante en los valores de la bolsa, sobre todo de ciertos sectores, no de todos los sectores, pero sí de algunos en particular. Y que tiene, por supuesto, respuestas, o sea, que no se dan estas alzas porque sí, sino que hay que entender por qué se producen finalmente este efecto del rally navideño o de las alzas de fin de año. Y existen distintos argumentos para que suceda este rally de Navidad. El primero puede ser por las desgravaciones fiscales al final del año. Un incremento en las aportaciones a los planes de pensiones supone un incremento en las posiciones compradoras, recordando por supuesto que las compañías que administran los flujos de pensiones o los dineros de pensiones pueden adquirir finalmente mayor cantidad de papeles al tener mayor dinero o liquidez disponible. Evidentemente, lo que hacen finalmente las aseguradoras o las administradoras de fondos no es tener dinero líquido, sino que el dinero lo tienen que poner a trabajar. Y al día de hoy es más rentable poner a trabajar el dinero en la renta variable, en los índices de Estados Unidos o en las acciones de Estados Unidos, que tenerlo guardado en bonos del tesoro, los cuales han venido disminuyendo en su rendimiento durante el último tiempo. Ahora, por conseguir los objetivos también, el segundo punto es que se busca conseguir objetivos que tienen los brokers, los corredores, para batir sus marcas y conseguir los bonos y la productividad de final de año. Finalmente, con un propósito
personal, de poder obviamente sacarle mayor rendimiento, buscar ahí posiciones, aumentar las carteras de los clientes para poder cobrar mayores ingresos o posiciones o carteras más abultadas y de esa forma lograr obtener bonos más importantes o finalmente obtener los bonos que las empresas o las corredoras les dan. Otro punto puede ser por la preparación para el efecto enero. El comportamiento que tenga la bolsa durante estos primeros días del mes de enero será el patrón que siga durante todo el año. Si la bolsa registra beneficios, el nuevo año podría llegar a ser alcista. Si la situación es contraria, o sea, si la bolsa es negativa o presenta un escenario de declive, el año siguiente podría ser, o el año 2022 en este caso, podría ser bajista. Es algo que teóricamente o históricamente se ha revisado. Otro punto puede ser por los intentos de maquillar los valores al cierre de las cuentas anuales. Evidentemente, nadie quiere quedarse con cierres de libro negativos. Por lo tanto, todos esperando sumarse de cierta forma a estas oportunidades que el mercado entrega, buscan rentabilidades de corto plazo para obtener esos rendimientos y cerrar, por supuesto, el trimestre o el año en positivo. Y luego de eso, por el ambiente propicio que hay en estas fechas, las compras, regalos, alimentos y otras cosas que impulsan la demanda interna y el apetito por riesgo que aumentan los mercados. Y recordemos que finalmente los compradores o los participantes del mercado somos todos nosotros. Evidentemente las instituciones grandes en porcentajes obviamente mayores, pero es donde finalmente la psicología de estar comprando, de estar adquiriendo cosas en este ambiente, te lleva finalmente a comprar también acciones y ser propicio o permitir que el escenario teórico o bien gráfico que los instrumentos puedan presentar sea positivo a lo largo del tiempo. Ahora, gran pregunta es cuándo se produce finalmente este rally navideño. Aparentemente el rally navideño ya comenzó. De hecho, hoy precisamente 2 de noviembre, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq volvieron a reflejar o a marcar nuevos máximos históricos. A pesar de haber tenido un cierre histórico el mes de octubre, con cierres históricamente altos, con cierres mensuales en nuevos máximos históricos, hoy, por ser la primera jornada del mes que uno puede, al menos para nosotros en Latinoamérica, por el Halloween, viene siendo la primera jornada que evidenciamos en donde las acciones de Estados Unidos vuelven a cerrar en máximos históricos. Y eso, por supuesto, deja de manera categórica un escenario totalmente alcista que pueda seguir durante lo que resta de este año 2021. Pero si hablamos de fechas puntuales o de buscar un escenario, podemos considerar dos fechas en adelante. A partir del 1 de diciembre, que comenzaría el rally con término el 10 de enero, mientras que para otros se considera que el rally navideño comienza a partir del 20 de diciembre y finaliza el 3 de enero, una situación mucho más corta en el tiempo. Se han realizado distintos análisis en lo que se comprenden estas dos variables, y es donde obviamente podemos encontrar esta gráfica. Fechas posibles de compras comprendidas entre el 1 y el 31 de diciembre, y ventas comprendidas desde el 1 al 10 de enero. Entonces, en este análisis nos permite descifrar qué fechas exactamente son más fiables dentro del rally navideño. Es claramente el mes de diciembre, por términos estadísticos, resulta en un mes alcista para las bolsas. Esta gráfica o este compendio de datos se logra luego de estar analizando la bolsa americana y el S&P desde el año 1975. De ahí en adelante, desde 1975, que se analizan los cierres o bien se analizan estas fechas de compra y cierres de posiciones y que entregan finalmente estos datos. Lo que quiere decir que en esta estadística se resolvieron que habían 10 posiciones 10 fechas de compra que uno podía establecer con mejores ratios de operación en relación de riesgo-beneficio. Y estas venían siendo el 18 de diciembre, el 13, el 20, el 16 y el 15 y así sucesivamente en los datos que aparecen en la tabla. Con fechas de venta el 4 de enero, o sea que significa que si ustedes llegasen a comprar el 18 de diciembre bolsa americana, y la llegaron a cerrar el 4 de enero dicha posición, tienen un 81,43% de probabilidad de lograr salir con beneficios en esa transacción, de acuerdo a las estadísticas que se han recopilado desde el año 1975. En el caso, por ejemplo, si compramos el 13 de diciembre y cerramos el 3 de enero, tenemos una probabilidad de un 80% de salir beneficiosos en esa posición, de acuerdo, como ya bien lo digo, de acuerdo a las estadísticas que en ese minuto o que en ese entonces se presentan. Ahora, la gran pregunta, ¿y qué compramos finalmente? ¿Será el Bitcoin la gran sorpresa de este año?
Evidentemente, como lo comentábamos de manera previa, no todos los valores se logran subir a este rally navideño, no al menos en la misma proporción. Por eso es que uno debe ser muy selectivo con los activos que pueden llegar a sumarse en nuestras carteras. Y hoy lo que vamos a hacer es comentar tres sectores que a mí me parecen interesantes para que cada uno de ustedes busquen en estas acciones que yo recomiendo, que son las que mejor proyección, tanto técnicas como fundamentales. En este caso no nos vamos a dar, por así decirlo, la lata de meternos en detalle en cada una de ellas, porque si no podríamos estar durante horas analizando cada una de ellas, sino que se las voy a dejar como tips cada una de estas acciones para que las pueda mirar y pueda obviamente comprenderlas durante las próximas jornadas que pueden resultar, por supuesto, beneficiosas de acuerdo a los argumentos que se entregan, tanto estadísticamente por este rally navideño que se da y en este caso puntual por los efectos que han tenido sobre los mercados y cuáles pueden ser finalmente los beneficios que estas acciones puedan llegar a tener o tener obviamente mejor rendimiento que el resto de los sectores o que el resto de los papeles en el mercado, de acuerdo por supuesto a sus rendimientos personales. Y uno de estos es el sector farmacéutico, y eso es indudable. Por supuesto que uno de los protagonistas durante el último año, como también lo ha sido, por supuesto, el sector tecnológico, es el sector farmacéutico. Los procesos de vacunación y un mayor apetito por riesgo de las empresas del sector, junto a sus resultados trimestrales a lo largo del 2021, lo vuelven en uno de los favoritos de los inversionistas al día de hoy. Compañías como Bayer, Pfizer, Novartis o Roche son compañías que yo estaría mirando en gráficos y de hecho que lo estuvimos mirando hace casi 2 meses atrás en un seminario que nos especializamos en este sector y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Recuerden que para buscarlo, ustedes pueden irse al canal de YouTube de nosotros, ingresan acá y tienen una lupa. Entonces cualquier elemento o concepto que quieran buscar, por ejemplo, farmacéuticas, ahí me faltó una tilde, en céuticas, la buscamos, y les va a arrojar, seguramente acá está, invierte en el sector rentable, oportunidad de trading en farmacéutica, y aquí van a encontrar entonces el seminario que entonces, o que en ese minuto revisamos. Si quieren revisar, por ejemplo, seminarios de la Fed, van a buscar Fed por acá, y les van a aparecer todos los videos que hemos hecho relacionados a la Fed. Tal vez quieren revisar algún seminario del euro dólar, pueden buscarlo en la lupa y les van a aparecer todos los videos que hemos realizado en torno al euro dólar o los que han estado etiquetados. Y esa es la forma de poder acceder a dicho contenido. Ahora, considerando por supuesto estos aspectos, ahí es donde ustedes van a encontrar el detalle de por qué y cuáles son los niveles que pueden llegar a ser interesantes para invertir en estas empresas farmacéuticas. Otro de los sectores que viene siendo importante al día de hoy es el de las criptomonedas. Sin duda que desde septiembre el Bitcoin no presenta retrocesos importantes o que puedan llamar la atención de los vendedores y que puedan ocasionar un pánico generalizado en los mercados. Por eso es que finalmente, a través de distintos aspectos que han ocurrido durante el último tiempo, que son radicalmente un apoyo importante para las criptomonedas y para el Bitcoin en particular, es que se presenta el Bitcoin como una de las grandes oportunidades para finalizar este año 2021. Uno de esos motivos es el lanzamiento del primer ETF de Bitcoin, el BITO, y que se pronostican que puedan venir más a corto plazo. A pesar de las prohibiciones de minería en China, el Bitcoin se hace fuerte en otros países para que puedan ser minados y puedan obviamente seguir proliferando la cantidad limitada de Bitcoin que pueda existir en el mercado y de esa forma generar un mayor apetito por cada uno de ellos a futuro. Y que luego que grandes empresas siguen sumando al Bitcoin en sus balances. A raíz, por supuesto, del lanzamiento del ETF, se suman también empresas o bien fondos de inversión, fondos de cobertura, que comienzan a adquirir el Bitcoin como una manera de cubrir sus inversiones ante el aumento de la inflación. De hecho, lo comentó hace muy poco Paul Tudor Jones, uno de los grandes traders históricos y obviamente afamados en el mercado, que consideraba un pequeño porcentaje en Bitcoin para poder cubrir los riesgos que al día de hoy el mercado estaba presentando en torno a la inflación y que eso obviamente puede llegar a ser una oportunidad de cara al cierre de este año 2021. Y por último, un ETF de petróleo que no recomiendo o bien no comento el petróleo WTI de manera directa o el Brent, sino que comento el ETF de petróleo uso, debido a que el ETF tiene ponderaciones de las compañías que son productores y extractores de petróleo,
lo que significa entonces que pueden tener una volatilidad mucho menor y también un elevado o bien un crecimiento sostenido en el tiempo, no tan solo por supuesto por los valores del petróleo, sino que también por los niveles de producción y las ganancias de estas compañías. Como podemos ver en la gráfica, el incremento en el valor del uso, el ETF, desde este año 2021 a la fecha ha sido totalmente positivo, por lo tanto la tendencia es totalmente al alza y eso significa entonces que ante la demanda o la creciente demanda de materias primas, producto de los cuellos de botella y escasez de aquellos que producen energía, el petróleo, a pesar de revisar un escenario menos favorable de demanda en China, producto de la desaceleración, logra conseguir demanda para lograr suplir la demanda de energía y que las fábricas continúen produciendo, sin descartar que su valorización en dólar también se transforme en un aliciente para el ETF durante los próximos meses y por supuesto de cara al cierre de este año 2021. Por lo tanto, aquí tienen ya 3 sectores que ustedes pueden obviamente buscar y considerar como una oferta interesante para este rally navideño que se pronostica que pueda llegar a ser incluso uno de los más importantes. Ahora, evidentemente, el rally navideño es una situación sistemática, como lo comentábamos al principio. Es algo histórico que se produce. No quiere decir que los rally navideños se den todos los años o que los aumentos en los valores de la bolsa sean siempre los mismos. Pueden ser mayores, pueden ser menores o incluso pueden no existir. Recordemos, y por eso es que les recalco nuevamente, el video que tenemos en nuestro perfil o en nuestro canal de YouTube de Admiral Markets, la reunión FED. ¿Qué podemos esperar? Este video es importante para considerar, para que ustedes entiendan el contexto en los cuales el mercado se encuentra al día de hoy y cómo puede aumentar la volatilidad y también significar un cambio negativo sobre la renta variable y que eso obviamente pueda también afectar o condicionar el desarrollo del rally navideño este cierre de año 2021. Por lo tanto, por eso es que al principio de este seminario hacíamos esa finalmente ese marco teórico de lo que está ocurriendo o los fundamentos profundos de lo que está o en los cuales se está desarrollando el mercado el día de hoy. Que todavía los mercados siguen condicionados por la pandemia, que todavía los mercados siguen, por supuesto, pendientes a las reuniones de política monetaria, que los mercados siguen, por supuesto, pendientes o bien condicionados por la oferta monetaria que se está entregando al día de hoy por parte de la Fed y los bancos centrales, y así, por supuesto, una serie de datos, proyecciones económicas que la Fed puede entregar en torno a crecimiento, inflación, pueden ser datos brillantes como para entender si es que finalmente se puede o no dar un rally navideño al fin de este año 2021. Y con eso, estimados, vamos dando a esta revisión de los días martes, como siempre, cápsulas breves, entendiendo y logrando, por supuesto, explicarles de la mejor y manera más sencilla posible para que todo el mundo pueda entender los conceptos que se relacionan al mercado. Por supuesto que si desean profundizar en todo esto, siempre nos pueden visitar en nuestras sesiones de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes. Mañana como sagradamente lo estaremos realizando a las 9:30 hora de Nueva York, 10:30 hora de Chile, para que no se lo pierdan en este mismo canal o en el mismo canal de YouTube. Y por supuesto el día viernes a las 9:30, 10:30 de la mañana estaremos realizando el mismo seminario. Recuerden que este día viernes vamos a conocer la tasa de desempleo y el NFP, por lo tanto el seminario va más temprano y vamos a estar reportando en vivo este dato y por supuesto la volatilidad que el mercado pueda entregar posterior a esta decisión tan crucial de política monetaria de la Reserva Federal el día de mañana. Así que nos estaremos viendo en otra oportunidad. Por supuesto, si tienen preguntas, este es el minuto, estimados, si no, lo vamos dejando hasta acá. Agradecerles, por supuesto, su participación y recordarles que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y, por supuesto, Instagram en @AdmiralMarketsLatam. Nos dice Cristian, nos dice, las sesiones de trading si ya son para traders o son personas con conocimiento, ¿cierto? Por lo general sí, Cristian, pero lo que hacemos también en las sesiones de trading es explicar mucho los análisis que realizamos, tanto técnicos como fundamentales, y cada vez vamos avanzando en ofrecer mayores oportunidades o ideas de trading en vivo. De hecho, la semana pasada estuvimos tomando algunas operaciones en el dólar frente al peso chileno, la cual el día de hoy cerró en positivo esa operación. Estuvimos tomando algunas operaciones en oro, en eurodólar, y así sucesivamente vamos sumando ideas en nuestro portafolio para que también nuestros usuarios que están aprendiendo puedan tomar algunas ideas en vivo con nosotros e ir gestionándolas. Así que los dejo invitados. Nos dice Manuel, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Cristian nos dice gracias por este seminario, muy entendible. Cristian, espero que haya sido obviamente de esa forma, por eso lo realizamos lo más didáctico posible. Joely nos dice gracias por esas informaciones que son muy importantes para nosotros. Xiomara, muchas gracias a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad, estimados, y un placer, por supuesto, poder colaborar con todos ustedes. Siempre me pueden encontrar en mi correo electrónico personal, o al menos de la compañía, renato.campos@admiralmarkets.com. Si desean, por supuesto, concertar alguna reunión o alguna sesión de trading privada para que lo revisemos en conjunto. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, como ya se los comentaba, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Un abrazo y nos vemos en un próximo seminario.